Bienvenidos a nuestro nuevo vídeo. Hoy les hemos preparado otro tema interesante. Si les gustó el vídeo, no olviden comentar su opinión, nos importa. No pierdan más tiempo y comencemos el vídeo. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales de la vieja ventana cuando Anna, de tan solo 17 años, se aferraba con las dos manos al borde de la mesa del comedor. Tenía la respiración entrecortada, el rostro pálido y las palabras atrapadas en la garganta. Frente a ella, su madre la observaba con los ojos cargados de rabia y decepción. Su padre permanecía de pie, cruzado de brazos, el ceño fruncido como si intentara contener algo peor que gritos. ¿Estás embarazada?, repitió su madre, como si aún no creyera lo que acababa de escuchar. Anna no contestó. Solo bajó la cabeza y dejó que una lágrima silenciosa rodara por su mejilla. «Nos has traicionado», gritó su padre. «Después de todo lo que te hemos enseñado. Después de todos nuestros valores». «No fue un error, papá», susurró Anna. «Lo amaba, o creí que lo amaba. Ahora él se fue, pero yo no puedo abandonar lo que llevo dentro». Ese lo que llevo dentro no era solo un embarazo. Era una decisión. Era una vida. Era el símbolo de su independencia, pero también la sentencia de su aislamiento. Su madre se acercó y le lanzó una mirada dura como el acero. «Entonces márchate. No eres bienvenida aquí». «Ya no». El silencio que siguió fue como un cuchillo. El reloj marcaba las 10:14. La noche comenzaba a caer de verdad, y Anna ya no tenía un hogar. 2 días después, Anna se encontró sola frente a la puerta de un refugio para madres adolescentes. Una monja de voz cálida, Sor Clara, la recibió con una manta y una taza de té. «Aquí no te juzgaremos, hija», le dijo. «Solo queremos ayudarte a empezar de nuevo». Anna no sabía si debía llorar o agradecer. Simplemente se dejó caer en un sillón viejo del vestíbulo y se abrazó el vientre. Por primera vez en días, sintió algo parecido a esperanza. Los meses siguientes fueron una mezcla de noches sin dormir, clases de maternidad, y charlas con otras chicas que, como ella, habían sido rechazadas por quienes debieron protegerlas. A medida que su barriga crecía, también lo hacía su fortaleza. Y así, una mañana de enero, entre gritos, sudor y dolor, nació Eleni. Anna la sostuvo entre los brazos con una mezcla de miedo y amor tan intenso que apenas podía respirar. Era pequeña, frágil, pero al mismo tiempo era el ancla que la mantendría viva. Nada más importaba en ese momento. Ni sus padres. Ni el pasado. Solo ella y su hija. El tiempo pasó. Anna trabajaba por las noches limpiando oficinas, mientras durante el día estudiaba enfermería. Tenía 19 años y un bebé en brazos, pero en su interior ardía un fuego imparable. Un día, mientras miraba por la ventana del pequeño apartamento alquilado con esfuerzo, sostuvo a Eleni sobre sus piernas y le susurró: «Nos iremos, mi amor. Esta ciudad nos recuerda demasiado el dolor. Comenzaremos en otro lugar, donde nadie conozca nuestra historia. Donde nadie nos mire con lástima o con juicio». Y así fue como, con apenas unos ahorros, una mochila con ropa y un corazón repleto de miedo y valentía, Anna tomó el tren hacia el norte. Su destino, Tesalónica. Una ciudad donde podría ser simplemente Anna, madre soltera, estudiante, trabajadora, y no la hija que deshonró a la familia. En el vagón, mientras Eleni dormía en sus brazos, Anna miró por la ventanilla con lágrimas contenidas. Detrás dejaba no solo una ciudad, sino una infancia rota, una adolescencia cortada de raíz, unos padres que eligieron el honor por encima del amor. Pero también llevaba consigo algo inmenso, la promesa de un futuro mejor. Y así comienza su nueva vida, sin mirar atrás. Sin saber que 15 años más tarde, ese pasado volvería a cruzarse en su camino. El tren se detuvo suavemente en la estación principal de Tesalónica. Eran las 6:45 de la mañana, y el cielo comenzaba a aclararse con un tenue resplandor naranja que se filtraba entre las nubes del invierno. Anna bajó con cuidado del vagón, cargando a la pequeña Eleni envuelta en una manta rosa.
Tenía tan solo 5 meses, y su sueño era profundo como si el viaje entero no hubiese sido más que un susurro para ella. Ana, en cambio, sentía cada kilómetro recorrido. No solo en las piernas, sino en el alma. La ciudad era nueva. Ajena. Pero no hostil. Había algo en sus calles que no le recordaba a nada ni a nadie, y eso era exactamente lo que buscaba: anonimato. Comenzar desde cero. Durante los primeros meses en Tesalónica, Ana alquiló un pequeño estudio en la planta baja de un edificio antiguo, cerca del hospital universitario. El lugar era humilde: paredes desconchadas, una cocina minúscula y una sola ventana que daba a un patio gris. Pero tenía lo esencial: una cuna para Eleni. Una cama para ella. Un brasero viejo que apenas calentaba la habitación. Ana trabajaba por las noches en la limpieza de un centro médico. Al principio, la dejaban entrar con Eleni en un Moisés, escondida en un rincón de la sala de espera. Algunas enfermeras se hacían las distraídas, otras incluso le ofrecían leche caliente para la niña. El cansancio era brutal, pero Ana no se quejaba. Cada noche que terminaba con su hija aún dormida y alimentada, era una victoria silenciosa. Durante el día estudiaba. Ingresó a un programa técnico de enfermería comunitaria. Aprendía rápido, con pasión. Sabía que si quería ofrecerle algo mejor a Eleni, tenía que esforzarse más que nadie. La niña creció entre libros de anatomía, muñecos usados y dibujos hechos a mano por su madre. Nunca tuvo lujos, pero sí algo que pocos niños conocían: amor incondicional. A los 5 años, Eleni ya hablaba con una madurez sorprendente. Tenía una forma silenciosa de observar el mundo, como si pudiera ver más allá de lo evidente. Sus ojos grandes, marrón oscuro, eran idénticos a los del padre que Ana no volvió a mencionar jamás. ¿Por qué no tengo abuelos como los otros niños?, preguntó una tarde, mientras dibujaba en la mesa. Ana tragó saliva. Sintió el viejo nudo en la garganta, el que nunca desaparecía del todo. ¿Por qué? A veces la familia no es quien te cría por sangre, sino quien decide quedarse, respondió acariciándole el cabello. Eleni no insistió. Solo bajó la cabeza, y Ana comprendió que más temprano que tarde tendría que contarle todo. Pero no aún. No cuando todo parecía estar en equilibrio. A los 15 años, Eleni era una joven tranquila, brillante en sus estudios, con una sensibilidad artística que florecía en sus dibujos. Vivían ahora en un departamento más grande, y Ana trabajaba como enfermera en el mismo hospital donde una vez fue limpiadora. Su relación era fuerte, cómplice, casi de hermanas. Compartían confidencias, caminatas al atardecer, recetas inventadas. Pero también había silencios. Silencios largos, donde los ojos de Eleni parecían decir: quiero saber de dónde vengo. Una tarde lluviosa, como aquella de hace tantos años en casa de sus padres, Eleni revolvía un viejo cajón buscando papel para un dibujo escolar. Sin querer, encontró una caja pequeña de cartón, desgastada y mal cerrada. La abrió. Dentro había un sobre con una caligrafía apretada que decía: carta de mamá y papá, no abrir. Eleni sintió que el corazón le daba un vuelco. No lo pensó. Rompió el sello y comenzó a leer. Ana, te amamos, pero no podemos aceptar lo que hiciste. Este embarazo es una vergüenza para nuestra familia. Si decides seguir con esto, no vuelvas a cruzar esa puerta. Eleni quedó paralizada. Leyó la carta 1, 2, 3 veces. No podía entender cómo alguien podía rechazar así a su propia hija. Ni cómo su madre había sobrevivido a eso sola. Cuando Ana llegó del trabajo esa noche, Eleni la esperaba sentada en la sala, con la carta sobre la mesa. ¿Por qué nunca me hablaste de esto? Ana se quedó helada. Su rostro perdió color. Las palabras no salían. Porque quería protegerte. No quería que vivieras con odio. Yo ya había sufrido suficiente para que tú no lo hicieras. Pero, ¿quiénes son? ¿Dónde están? Ana se sentó junto a ella, temblando. Tus abuelos viven en Atenas. Nunca quisieron saber de nosotras. Pero si tú quieres conocerlos,
Iremos. Eleni la miró con una mezcla de tristeza y determinación. Quiero entender. No juzgarlos, solo entender. Ana, por primera vez en años, sintió el pasado respirarle en la nuca. Y supo que el momento había llegado. El autobús hacia Atenas partió al amanecer. Ana se sentó junto a la ventana, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Eleni dormía a su lado, con la cabeza recostada en su hombro, como cuando era niña. La carretera serpenteaba entre colinas silenciosas, mientras el cielo se teñía de tonos azul acero. A medida que el paisaje avanzaba, también lo hacía la ansiedad de Ana. Cada kilómetro la acercaba no solo a la ciudad donde nació, sino a la herida que más le costó cerrar, el abandono de sus padres. Habían pasado 15 años desde aquella noche en que la echaron de casa. 15 años sin llamadas, sin cartas, sin una palabra. Y ahora regresaba, no por ella, sino por su hija. Cuando bajaron del autobús en la estación central de Atenas, Ana sintió que el aire era distinto. Más denso. Más frío, aunque fuera verano. Reconocía algunas calles, algunas esquinas, pero todo le parecía más pequeño, más ajeno. Como si la ciudad hubiera seguido sin ella, y ella ya no perteneciera a ese lugar. Eleni, en cambio, caminaba con curiosidad. Miraba los edificios, los rostros, los árboles polvorientos que bordeaban las avenidas. ¿Dónde vivías?, preguntó suavemente. Ana traigo saliva. En un barrio llamado Nea Smirni. No está lejos de aquí. Tomaron un taxi. Eleni miraba por la ventanilla como si tratara de imaginar cómo era la vida de su madre a su edad. Ana, en cambio, se aferraba al bolso como si necesitara algo físico para no desplomarse. Cuando llegaron, el barrio estaba casi igual. El supermercado de la esquina, la farmacia con el letrero azul, el olor a pan recién hecho de la vieja panadería turca. Todo parecía congelado en el tiempo. Se detuvieron frente al edificio. Ana sintió que las piernas le temblaban. ¿Estás segura?, preguntó Eleni. No. Pero es lo que debemos hacer. Llamaron al timbre. Unos segundos de silencio. Luego, el sonido de pasos. La puerta se abrió lentamente. Una mujer mayor, delgada, de rostro severo, apareció tras el marco. Ana contuvo la respiración. Mamá. La mujer se quedó inmóvil. La mirada se clavó primero en Ana, y luego en Eleni. Ana, susurró como si no pudiera creerlo. ¿Eres tú? Ana asintió. Ella es Eleni. Tu nieta. La señora se llevó una mano al pecho y dio un paso atrás, dejando la puerta abierta. Pasa. Dentro del apartamento, el tiempo parecía no haber pasado. El mismo sillón desgastado, los retratos familiares en la pared, el crucifijo sobre la puerta del comedor. Ana se sentó en el borde de la silla, incómoda, mientras Eleni se mantenía cerca, en silencio. ¿Y papá?, preguntó Ana, finalmente. Su madre bajó la mirada. Murió hace 3 años. Un infarto. Ana sintió una punzada en el pecho. No lo amaba como antes, pero era su padre. Y nunca tuvo oportunidad de despedirse. Nunca se arrepintió de lo que hizo, añadió la madre. Pero hablaba de ti, con tristeza. Como si supiera que se equivocó, pero nunca supiera cómo pedir perdón. Ana cerró los ojos. Yo, no vine a pedir explicaciones. Vine porque mi hija quiere entender de dónde viene. Porque quiere cerrar un círculo que yo dejé abierto. Eleni se acercó entonces. Abuela, dijo con voz tranquila, sé que no me conoces. Pero yo no tengo rencor. Solo quería saber quién eras. La mujer la miró largo rato. Y de pronto, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Te pareces a ella cuando era pequeña?, susurró. La misma fuerza en los ojos. El mismo fuego. Ana se estremeció. Era la primera vez en 15 años que su madre le dirigía una palabra con ternura. ¿Podríamos quedarnos esta noche?, preguntó Eleni. La mujer dudó. Luego asintió lentamente. Claro que sí, hija.
Esta casa también es tuya. Esa noche, Ana y Eleni durmieron en la vieja habitación de Ana, entre sábanas que olían a pasado y silencio. Ana no podía dormir. Miraba el techo y recordaba las noches de llanto adolescente, las discusiones, el amor que se convirtió en condena. Pero ahora, su hija dormía a su lado. Y, por primera vez, sentía que el pasado podía mirarse sin romperse. Afuera, la ciudad del dolor no era la misma. Quizás no por ella, sino porque Eleni la había transformado. El amanecer llegó lentamente, filtrándose a través de las cortinas gruesas de la antigua habitación. Ana se despertó antes que Eleni, con la sensación extraña de estar atrapada entre dos tiempos, el presente y el pasado. La habitación no había cambiado en absoluto. Incluso el póster descolorido en la pared, una bailarina clásica, seguía colgado exactamente donde lo dejó. Se sentó en la cama, mirando a su hija dormir profundamente, y se preguntó cómo habría sido todo si sus padres hubieran reaccionado distinto. Si no la hubieran echado. Si hubieran conocido a Eleni desde el primer día. La puerta se abrió con un leve chirrido. Su madre, Olga, apareció en silencio, sosteniendo una bandeja con 2 tazas de café y unas galletas. No quería despertarlas, susurró. Pero pensé que tal vez querrías hablar. Ana asintió con una ligera sonrisa. Bajaron a la sala, dejando a Eleni descansar un poco más. Se sentaron en el viejo sofá. El silencio entre ellas ya no era tan tenso como la noche anterior. Era denso, sí, pero cargado de cosas que aún debían decirse. Estuve buscando en el armario viejo, dijo Olga con voz temblorosa. Y encontré algo que creo que debes ver. Sacó una caja de lata pequeña, con flores grabadas en la tapa. Dentro, cuidadosamente atadas con una cinta desgastada, había más de 10 cartas. Ana las miró como si fueran fantasmas. Son tuyas. Escritas por tu padre. Después de que te fuiste. Ana se quedó inmóvil. ¿Nunca me las envió? No, dijo Olga con la voz quebrada. Él tenía demasiado orgullo. Las escribía, lloraba en silencio por las noches, y las guardaba ahí. Yo pensé que un día se decidiría. Pero nunca lo hizo. Y cuando murió, no tuve valor de abrirlas. Ana desató la cinta con manos temblorosas. Abrió la primera carta. El sobre decía solo: para mi hija, la que aún amo aunque no sepa cómo decirlo. Las palabras dentro eran crudas, directas, sin adornos. Un padre derrotado, reconociendo su dureza. Escribía sobre el miedo, sobre la vergüenza ante la comunidad, pero también sobre el remordimiento. Contaba cómo cada noche esperaba verla aparecer de nuevo por la puerta. Cómo escuchaba pasos en la escalera, y se ilusionaba como un niño. Carta tras carta, Ana leía en voz baja. Lloraba sin control. Lágrimas que no solo eran por el padre que había muerto, sino por la hija que fue, por la joven madre que caminó sola bajo la lluvia, por la mujer que se vio obligada a ser fuerte cuando más necesitaba un abrazo. Cuando terminó la última carta, Olga la tomó de la mano. Yo tampoco fui valiente. Yo debí detenerlo. Debí seguir. Pero tenía miedo. De él, de los demás, de lo que dijeran. Y el miedo me convirtió en piedra. Ana respiró hondo. Las palabras no bastaban. Pero en los ojos de su madre había un arrepentimiento genuino. ¿Puedo quedarme con las cartas? Son tuyas. Siempre lo fueron. En ese momento, Eleni bajó las escaleras. Vio a su madre con los ojos enrojecidos, y a su abuela sentada junto a ella, sosteniéndole la mano. ¿Está todo bien? Ana se secó las lágrimas. Asintió. Sí, mi amor. Solo estamos hablando del pasado. Eleni se acercó y se sentó entre ambas. Olga la miró como si intentara memorizar cada rasgo de su rostro. ¿Te gustaría ver algunas fotos de tu madre cuando era pequeña? Claro. Respondió Eleni con una sonrisa tímida. Fueron juntas al armario del pasillo. Olga sacó un álbum cubierto de polvo. Página tras página, la vida de Ana volvía a desplegarse,
sus cumpleaños, su primer día de escuela, una foto con el uniforme de ballet. Eleni se reía, sorprendida de ver a su madre con trenzas y dientes torcidos. «Eras adorable», dijo, y Ana sonrió con nostalgia. Pero en medio del álbum, cayó algo entre las páginas, un sobre amarillo, sin fecha, sin nombre. Ana lo recogió y al abrirlo, encontró una nota breve, escrita con letra temblorosa. «Si algún día vuelves, perdóname. Nunca supe cómo ser padre. Pero siempre fuiste mi mayor orgullo. Papá». Ana sintió un nudo en la garganta. Eleni la abrazó con fuerza. «Ti tengo a ti. Y tú me tuviste a mí. Eso es lo que importa ahora». Ana asintió, dejando que las lágrimas fluyeran. Era cierto. Habían sobrevivido a todo. Pero ahora, por primera vez, el pasado se reconciliaba con el presente. Y con eso algo dentro de ella, algo antiguo, roto, por fin empezó a sanar.